Soda Stereo para recibir, como cada jueves, o por lo menos estos últimos jueves, al profesor Alejandro Jiménez. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. ¿Cómo andan? Un gustazo. Muy bien. Estar por acá. Y estábamos hablando recién, porque vamos a hablar de... El centenario. El glamour del centenario. El centenario de la ciudad de Montevideo. Hoy estamos con los 300 años de Montevideo, pero el Montevideo en el centenario del Uruguay. El centenario del Uruguay, exactamente. Ahí está, por ahí viene que en ese momento se tomó que la jura la Constitución, digamos, ¿no? Fue en el 30. En el 30, claro, todo el proceso, del 25 al 30. Fíjense ustedes toda la fiesta que nos esperan, ¿no? El año que viene, 100 años del Palacio Legislativo y 200 años de Declaratoria de Independencia. Bueno. Declaratoria, no es importante decir. Y el proceso hasta el 30. En el 30 tenemos 100 años del primer mundial, lo que es lo que más nos interesa a los efectos del recuerdo, y 200 de la jura de la Constitución. O sea que va a haber fiesta, ¿no? O sea, cuando decían, pero van a festejar los 300 años del 24 al 30, y sí, ¿por qué no? Digo, ¿y por qué no festejar también todo este ciclo de independencia, que es sin ninguna duda el que viene, ¿no? Muy bien, y bueno, un Montevideo, un Uruguay, ¿verdad? Pero sí, sobre todo en Montevideo creo que se puede plasmar muchísimo, se plasma todo esto de las grandes obras, ¿no? De un país, otro país, claramente sí, otro país, ¿no? Sí, o sea... el de las obras emblemáticas. Obras emblemáticas que tenían una motivación en la construcción de una identidad nacional, ¿no? Sin ninguna duda, y obras que tienen que ver con esa identidad. Entonces, yo elegí tres, que son, por orden cronológico, en el 25 se inaugura, 1925, el Palacio Legislativo, ¿no? Templo de la democracia, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Hasta hoy en día. En el 28 el Palacio Salvo, discutido, ¿no? Porque hay gente que le gusta, a mí me gusta, pero hay gente que dice que es espantoso. ¿Se acuerdan? En el año 31 vino el arquitecto suizo Le Corbusier y estaba en la Plaza Independencia y caminaba. Y entonces un colega uruguayo que estaba ahí, ¿qué hace, maestro? ¿Qué está mirando? No, estoy mirando de dónde tirarle para poder bajarlo, porque no me gusta nada. O sea, pero tienen lo suyo. Además de estar en el lugar en donde años antes se había estrenado la comparsita, ¿no? Allí había una confitería que no es el mismo edificio, es el mismo lugar. Y en el 30 el Estadio Centenario, ¿no? Esa obra, de 6 meses solamente de construcción, y que simboliza aquella nación feliz, aquella nación. A mí me gusta siempre lo que dice Caetano, eso de la sociedad hiperintegrada, ¿no? Y recuerdo que el profesor de Torres Wilson, uno de mis maestros, decía, por primera vez muchos inmigrantes en el 24, 28 y 30 se sintieron uruguayos, ¿no? Al salir a gritar, a festejar esa victoria, ¿no? Pero también, es el Montevideo donde habíamos hablado ahora de las playas y parques, y donde se consolida precisamente esos lugares como sitios de esparcimiento, sitios de turismo. En esta época se empieza a hablar de turismo, ¿no? Turismo que no era en el este. Montevideo, Punta del Este de 1907 recién, como para tener una referencia. Y acá estamos hablando que ya, fíjense ustedes, en Montevideo teníamos en 1909 el Parque Hotel, en el 21 tuvimos el Hotel Carrasco, ¿no? Y también tuvimos el Gran Hotel de los Pocitos, allí en Rambla y Martí, que no existe, que estaba sobre el mar, ¿no? Y que cuando hay bajante, a los positenses que viven por ahí cerca, se fijen que aparecen unos palos que son la base de la terraza de ese. Pues el hotel estaba allí, sobre la Rambla, del lado del mar, pero a su vez la terraza se adentraba en el mar, ¿no? O sea, en aquella época en la cual la gente se bañaba poco menos que vestida, y donde se cambiaban el lugar
¿no? Y bajaba una escalera en un baño que todavía era separado por sexos, década del 20, y tenía cierta intimidad. Y también, por supuesto, las concepciones higienistas ambientales de la revolución industrial generan, ¿no? Algunas, el auge de habíamos hablado de algún parque, pero vamos a ver algunos que son de esta época. El parque de Villa Dolores, ¿no? Que era de un matrimonio, Dolores Pereira y Alejo Rosselli Ríos. Dolores Pereira era una familia que había tenido incluso un presidente de la República, Gabriel Antonio Pereira, ¿no? Calle también. Los Pereira tenían desde el Parque Valle hasta Pocitos, era todo de ellos, y bueno, y por eso los nombres, el Hospital Pereira Rosell. O sea, ¿cómo sirve conocer la historia para saber por qué los lugares de Montevideo llevan el nombre que llevan, ¿no? Yendo un poco más lejos, el parque que se llama hoy de la Amistad, ¿no? El parque... El zoológico. El antiguo... El viejo querido ahí zoológico. Está. Es del 19, cuando pasa a ser parque público. Tenía obviamente la historia de los esposos Rosselli Ríos y Pereira, y que lo van a legar al Estado una vez que lo fallecen. El parque Durandó. El parque Durandó no es más ni menos que el parque Rivera. En 1929 un francés dona toda esa parte que hoy está, por ejemplo, el estadio de Charrúa, y hay algunas cooperativas de vivienda también. Y la consolidación, hablamos de Carrasco, de la ciudad jardín, que no se iba a llamar Carrasco, se iba a llamar Viña del Mar. Mira. No, y bueno, y los nombres no los ponen por decreto. El cerro no se llama el cerro, se llama Villa Cosmópolis. O sea, que fíjese usted que muchas veces los nombres los pone la gente y los deja la gente. Sí, claro. Ahí está. Y a su vez vamos a hablar también del crecimiento de la ciudad, que una ciudad que se va para arriba, ¿no? Y que tiene sus primeros arquitectos uruguayos, ¿no? Y ahí aparece la figura de Julio Vilamajó, muy conocido, Mauricio Caraboto. Sí, porque hay un segundo empuje, digamos, con la Universidad, con los estudios de la Universidad de la República de finales del siglo XIX, sí, donde empiezan a aparecer las nuevas carreras, digamos, ¿no? Y la formación de profesionales. En 1915, como decís tú muy bien, Gonzalo, se crea la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, ¿no? En el 16, la Escuela de la Construcción de la UTU. O sea que son evidentemente mojones que muestran, o sea, ya el crecimiento edilicio, el Estado interviniendo. O sea, lo que se llama la ley Cerrato, ¿no? Cerrato va a ser un presidente de la República, pero que también va a ser presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, que se había fundado en 1892, que había pasado todo el capital al Estado en el 1912, y como gran impulsor de vivienda hasta nuestros días. Hoy comparte con otra institución creada no hace mucho, como es la Agencia Nacional de Vivienda. Y ahí es que un poco caemos en lo que decíamos, o sea, los edificios emblemáticos. El Palacio Salvos del año 28, ¿no? Tiene 27 pisos y 2 sótanos, ¿no? Esas cosas increíbles, 110 metros de altura. Y en su momento, 1928, fue fundado como hotel, iba a ser hotel, nunca fue. Y ese edificio se consideraba el de cemento armado más alto del mundo, ¿no? En ese momento, ¿no? Y lo que estaba pasando en la Rambla de Pocitos, ¿no? Eso, uno ve las fotos hasta los 20 y ¿qué había en la Rambla? O sea, sobre la Rambla, ¿qué construcciones? Eran aquellas viviendas señoriales, ¿no? Esas casas que van a ir cayendo, y ni que hablar que eso va a ser un proceso que en los 40, que después vamos a hablar de eso, se va a incrementar con determinadas iniciativas inmobiliarias que tienen que ver con lo que llamó la Ley de Propiedad Horizontal, ¿no? Que creó precisamente la propiedad, ¿no? Del piso por parte de quien la tenía, al poder construirse en altura. Hay algunos ejemplos muy interesantes. Seguramente Gonzalo y la audiencia conocen las casas Bello y Reborati, que son de esta época, ¿no? Estamos hablando de el 25 y el 30. Bello, no Velo, porque eran españoles, ¿no? Ah, claro. ¿En qué se diferenciaban con los arquitectos? Bello y Reborati no eran arquitectos, eran constructores. Llegan a construir 500 casas en Montevideo. Son las que están por Pocitos, ¿no? Esas de piedra, ¿no? O sea, esas que son todas
en general con protección hoy patrimonial, ¿no? E incluso en los avisos clasificados, ¿no? Hoy aparecen, se vende vivienda. Sí, son muy lindas, son casas muy lindas. Tienen un costo, un valor debido a eso, y que tienen algo muy importante. Agregaron, por ejemplo, el garaje. O sea, ¿se acuerdan que el otro día hablamos del parque automotor que iba creciendo? Bueno, acá se agrega el garaje porque el garaje pasa a ser muy importante, porque el auto pasa a ser muy importante en la vida de la gente. En los años 20, o sea, los años locos, ¿no? Es el furor o un poco el esplendor de determinados entretenimientos que hasta hoy en día nos ocupan, ¿no? El fútbol, por ejemplo, que hemos dicho. El cine. Montevideo tiene más de 100 cines en esos años. Bueno, el tango, por supuesto, se va a afirmar también como la música ciudadana. Y es decíamos, entre el 20 y el 40, ese estado próspero, ese afán constructivo, que tiene dos ejemplos fundamentales en el Estadio Centenario. Primero, el Palacio Legislativo, un edificio que se construye en 17 años, se empieza a construir en el 1908, es el llamado concurso, y luego en el 25 se inaugura, ¿no? Como un poco algunos lo comparan con el Partenón, esa visión desde el 18 de julio que se ve como esa arquitectura clásica, ¿no? Como nuestro Partenón, si uno se pone a pensar, tiene mucho de esa Acrópolis. Claro, a la altura, digamos, sobre todo cuando uno lo mira desde la parte más baja, digamos, de Avenida Libertador, ahí, ¿no? Está esa que se inunda cuando llueve ahí en La Paz, ¿no? Claro. Casi La Paz. Y el Estadio Centenario, por supuesto que también es... El Centenario tiene una característica muy peculiar, y es... ¿Vieron ustedes que tiene una gran monumentalidad, pero que es muy sobria? Es Art Deco en gran parte de su construcción, en esos estilos que aparecían en esa época, Art Nouveau, Art Deco. También, por supuesto, otros que van a aparecer en los 30, empiezan a construirse el Palacio Municipal, ¿no? Que es de Craboto, el Hospital de Clínicas, que es de Surraco, o sea, se empiezan a construir, demoraron años. El municipal, según se dice, no está todavía terminado, el Palacio de Ladrillo. Y el Clínicas es del 53 que se inaugura, pero que tuvo todo un largo proceso, y todas las infraestructuras educativas, ¿no? El edificio del Audelar sobre 18, el IABA, Udelar 1910, el IABA al otro año. Hay que acordarse que el IABA surge como secundario porque no era secundaria, era una sección de la universidad, o sea, no era como es hoy parte de la NEP, ¿no? Y otros, por supuesto, referentes como el Experimental de Malvinas, que es de Escaso, el mismo que hizo el estadio, Facultad de Ingeniería y Odontología, y a su vez edificios públicos, los bancos, que debían mostrar un aspecto de poder y de suntuosidad, como por ejemplo el Brou, ¿no? El de acá a la vuelta es un disparate. El Brou de acá, del año 38. Es un disparate. Vieron ustedes lo que es, por suerte, hoy esa parte histórica no se usa más para la parte financiera. Vieron ustedes que se hacen ahí la Bienal de Montevideo, ¿no? Se hacen algunas muestras, eventos. Exacto. De hecho, hay como una muestra que hicieron también el Banco República. Sí. Es una belleza, es un monumento tremendo. Realmente. Y la gente entraba, el turista, cuando había ahí cajas, iba a sacar fotos y venía un guardia y le decía, no, perdón, fotos no pueden sacar porque había dinero. Entonces, por suerte eso cambió. El Banco de Seguros también tiene su edificio por esos años. El banco, la Caja, la conocida Caja del Banco de Previsión Social. Y algunos monumentos como el Gaucho, el Obelisco, el Gaucho es del 27, el Obelisco del 38. En definitiva, y para terminar un poco lo que es la preocupación de los urbanistas. Aparecen los urbanistas. ¿Y cómo se hace para ordenar todo eso que se había gestado? ¿Se acuerda que habíamos hablado? Crecimiento, con los rematadores, los empresarios, como Piria, y todo eso generó un crecimiento desordenado, un crecimiento bastante anárquico, ¿no? Y en definitiva, eso va a significar, los planes importantes, el plan de la Diagonal Agraciada de Fabini en 1928 y la Rambla Sur. Gran obra entre el 23 y el 35, una obra
que se rellena toda la parte de Alade y todo por allí. Había 2 playas, que eran la de Patricios y la de Santa Ana. Se rellena y se hace allí la Rambla. Es una obra monumental. Yo creo, no sé si lo habíamos dicho acá, que había que, dijimos lo de Patrimonio de la Humanidad, de la Rambla. Sí. Sí. Arrancamos la campaña en cualquier momento, digo. O sea, no sé si estás de acuerdo vos, Gonzalo. Es una belleza. Sí, es una belleza. Y en definitiva, ¿con cuál te quedarías vos de estos 3 que dijimos? Del Salvo, el Palacio Legislativo, el Estadio. Sí. ¿Cuál elegirías? Sin duda es el Palacio Legislativo. Sí, ¿y por qué digo? Por lo que representa en un primer lugar y por lo que es la arquitectura, es una belleza, la conservación, basta verlo cuando uno entra, es un disparate realmente. Me parece que el estadio es muy lindo, pero no deja de ser un estadio. Sí, un estadio. O sea, no. Sí. El Palacio hoy lo seguís viendo como edificio. Y es hermoso. El estadio hoy, comparado con otros estadios, el mundo de los estadios. Sin duda. Y el Salvo me parece un edificio coqueto, digamos, pero no, el Palacio es un disparate, ¿no? Un disparate. Qué interesante es eso de que se le llame Palacio. ¿De dónde viene? Bueno, justo no es muy democrático, digamos. Claro, ¿no? Pero viene de esa suntuosidad de los monarcas. Claro. Pero acá se aplica con el criterio de hacer un edificio. Valle Ordóñez, por ejemplo, cuando piensa en el Palacio, dice: vamos a hacer un edificio para los tiempos, para la eternidad. El mármol es eterno, ¿no? Evidentemente, creo que por ahí va. A mí me gusta también yo de los 3, también me quedo con el. Creo que, bueno, yo no soy arquitecto. Pero no es necesario que lo seas. No. Porque está también esa sensibilidad que uno puede tener. Quería terminar la idea. No soy arquitecto, desconozco realmente el valor quizás del Salvo. Sí tengo claro que el Estadio Centenario está bien, pero creo que al lado del Palacio Legislativo no tiene nada que hacer. Claro. Por algo uno demoraron 18 años en hacerlo y el otro 6 meses. 6 meses, El Palacio Legislativo tiene todo, las terminaciones, las cosas, o sea, obras todo, de distintos, por ejemplo, Belloni tiene obras ahí adentro. Es un disparate, es un museo, digamos. A nosotros tenemos un gran afecto porque el fútbol es una pasión, entonces el Centenario. Yo no desconozco monumento al fútbol mundial. El valor que pueda tener el estadio, digamos, en absoluto, pero lo otro, desde un punto de vista de la belleza, el valor, la arquitectura, todo es bien distinto. Para terminar, Gonzalo, ustedes se dieron cuenta, tú y la audiencia, que estos 3 íconos siguen siendo los edificios icónicos 100 años después. ¿Qué se ha generado 100 años después con más importancia que eso? Es muy poca cosa. O sea, a nivel de Montevideo, yo creo que prácticamente nada de. Centros comerciales. Sí, asociado terminal de ómnibus, asociado. Lo que más se acerca, quizás, si me apuras, es el aeropuerto. Sí, puede ser. El aeropuerto que, más allá que es un aeropuerto, todo, es reconocido, es realmente un aeropuerto lindo. Sí. Que nos podemos dar el lujo de tener ese aeropuerto. Que no es Montevideo, evidentemente. Es Canelones. Nos podemos dar el lujo de tener ese aeropuerto porque somos un país de pequeña escala, ¿no? Porque esa dimensión de aeropuerto en otro país es imposible, ¿no? Claro, es inviable. Claro, e incluso hay otros edificios. Estoy pensando en la Torre Antel. La Torre Antel, que es muy criticada por el costo que tuvo en también. hace 20 años, ¿no? Y ahí recuerdo que el arquitecto que acaba, a su vez, tiene otra obra muy linda fuera de Montevideo, que es el MACA, el Museo de Achugarri, en la zona de Manantiales. Tremendo. Verdaderamente una belleza. Pero la Antel Arena mencionan. Yo creo que la Antel Arena tiene un valor cultural, digamos, y de que ha tenido un impacto, quizás, de los 2 que mencioné antes, yo mismo. El Antel Arena es el que realmente ha transformado el entorno. Eso mismo. Yo creo ha tenido un valor en la transformación de su entorno, digamos, como también lo han tenido, no se puede desconocer, algunos centros comerciales, digamos, ¿no? Que han cambiado los barrios, digamos. Algunos dirán para bien, otros dirán para mal, quedan cada uno, digamos, pero han generado una transformación. El Antel Arena, creo, sin duda, o por lo menos personalmente estoy convencido que ha generado una transformación para bien de un barrio, de una zona que estaba como muy venida menos, digamos, ¿no? Bastante olvidada, con un estadio que se había prendido fuego, que no se podía usar, en fin. Generaron un polo ahí cultural interesante, digamos, más allá de que la obra en sí
Sí. es una más en el planeta, digamos. Es ¿no? el modelo, es un modelo. Claro, de las cuales Sí. hay miles. Pero no deja de ser realmente una obra que generó un impacto muy positivo en su entorno. Sí, digamos. te adelantaste a la última entrega de este ciclo, que va a ser eso, y va a ser como hoy la arquitectura y el urbanismo tiene que estar incidiendo en la convivencia y en precisamente el entorno. Y es el foco, ¿no? Ah, Es el foco. Pero no estaba antes. Eso es algo. No estaba claro. Antes de lo que los pasa últimos 40 años. Yo diría que lo vamos a abordar en la última entrega. Perfecto, Alejandro. Bueno, nos encontramos el próximo jueves, Sí, entonces. un gustazo, no sé qué pasó al final con el libro, no hemos traído el libro. Me olvidé de traer el libro. Voy a ver. Bueno, hoy me voy a tratar de acordar y traerlo. Lo vamos a sortear la última. Sí, lo sorteamos. Ahí está la última. El regalo. Y bueno, y así se lo leo firmado. Perfecto. Gustazo. Chau. Giustizia Infinita 2024, voto per Giuliano.